Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. No es Guadalete, el río Guadalete. No es pues los picos de Europa. No es Gijón. No es Cangas de Onís. Ni tampoco es la cueva, la Covadonga. Y hoy vamos a hablar de todo aquello, del estrecho de Gibraltar, el paso que dieron los musulmanes a la península y pues qué pasó después, cómo empezó la Reconquista, cuál fue la reacción de los cristianos, de los godos, cómo fueron aquellos momentos tan duros y cómo empezó ese proyecto. Yo creo que casi sin proponérselo surgió todo aquello. No, ¿quién lo iba a decir? 8 siglos más tarde se completaría la Reconquista. Y para ello hoy contamos con José Carlos Gracia del grupo Pascual Vivas. Lo podéis seguir en pascualvivas.es. Y hoy vamos a tener casi un mano a mano, un vis a vis, ¿verdad, José Carlos? Hola Goyo, buenas noches. Pues sí, hoy estamos solos. Vamos a hacer un mano a mano y vamos a intentar dar a conocer para mucha gente que sigue estos Histocast, cada vez hay más gente que se los baja y los sigue, y sigue mucha gente docta, ilustrada, pero bueno, yo sé que hay mucha gente que estas cosas las desconoce y también los toma estas charlitas para escucharlas luego, como dicen, en el metro, en el trabajo, mientras está acostado. Y aprender un poco de historia, coger pistas sobre una época histórica que desconoce, y la intención es esa nada más. Yo la verdad es que tengo que decir dos cosas. Una, que muchas gracias por los comentarios que nos hacen, tanto animándonos a seguir como dándonos las gracias por el esfuerzo que realizamos, que parece que no, pero semana a semana pues va desgastando y tal. Pero sobre todo también a las críticas, porque eso nos ayuda a mejorar, por supuesto. Así que yo animo a todo el mundo a que nos escriba en el Twitter, en @Histocast, y también en la página de Facebook y también en la página que tenemos en página web, histocast.com. Y por supuesto podéis decir lo que queráis sobre nosotros, nos podéis poner a parir, disentir, porque es que nosotros estamos hablando de la historia, pero nosotros no somos historiadores, o sea, nosotros intentamos divulgar nada más, y puede haber distintas opiniones, por supuesto. Y la segunda cosa es pues ¿por qué estamos haciendo un mano a mano? Pues porque por circunstancia pues hay compañeros que no están pasando un momento así muy alegre, y nada, desde aquí les mandamos un saludo y que las cosas mejoren, ¿vale? Pues nada, si quieres, José Carlos, nos ponemos en faena. Venga, cuando quieras, vamos a charlar sobre el tema. Sí. Vamos a empezar por los godos. ¿Cuál era la situación previa? La península, de repente llegan esas tribus del norte, los godos y los visigodos, diríamos, más bien. Yo ahí en esto estoy un poco perdido. Por favor, si puedes comentarme por qué llegan estas tribus germanas a la península y cómo se asientan, si son bien aceptados o no. Bueno, hay una cosa una base de la que hay que partir, y es de la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano, como todo el mundo sabe, se debilita y aunque se refuerza el Imperio Romano de Oriente cuando se divide el Imperio, pero en Occidente realmente la caída el declive es muy acusado, y viene muy dado por las invasiones de los pueblos del norte, los pueblos llamados bárbaros, ¿no? Entonces en la península nos toca una invasión fuerte sobre todo de suevos, vándalos y alanos, como todo el mundo sabe, que entran en la península, sale un número de unos 30-40 mil soldados, venían soldados con sus familias, es decir, eran movimientos migratorios de alguna manera con un carácter bastante violento y con carácter de conquista a sangre y a fuego. Eso fue lo que ocurrió. Sí, serían como tribus así, más nómadas, o sea, sí, serían un poco así, ¿no? Ese tipo de, pues muy de utilizar caballería y tal, o sea, no podríamos hacer la equivalencia como si fueran los mongoles, pero de Europa. Sí, más o menos. De hecho, te digo, muchos de estas tribus vienen huyendo de las invasiones de los pueblos orientales en Europa, invaden el centro de Europa,
y vienen huyendo, les quitan su lugar habitual, de su hábitat normal y sus lugares de vida, y ellos huyen hacia el oeste buscando pues zonas más cálidas o zonas en paz, ¿no? O paz, ¿no? Paz, no, para ellos poblar y vivir. De hecho, ya digo, estos pueblos suevos y vándalos y tal, pues estos no es un ejército organizado que va a conquistar nada, sino son movimientos de migratorios, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechan la debilidad del Imperio Romano y entran en la península y se van a sentar sobre todo en la parte de lo que es hoy Galicia, la parte noroeste de la península, ¿no? Uh-huh. Y ahí van a estar durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre entonces cuando estos pueblos entran en la península? Pues que el Imperio Romano, los últimos alientos del Imperio Romano, lo que hacen es, digamos, intentar, iba a decir contratar, no es contratar, pero sí llaman a los visigodos, que es otro pueblo sí, de los llamados bárbaros, luego hablaremos de hasta qué punto son bárbaros, uh-huh, para que les defiendan sus fronteras. Es decir, los visigodos llegan a la península de alguna manera para contrarrestar la invasión que realizan estos pueblos suburbanos y alanos, uh-huh, de carácter mucho más violento, y sí que se puede llamar como un pueblo bárbaro, ¿no? Fíjate, José Carlos, que esa misma situación ocurre en China. Bueno, lo que hacían los imperios chinos, las distintas dinastías, las sucesivas dinastías, que tenían problemas con los nómadas, o sea, con los pueblos nómadas, así, pues mongoles, manchúes y tal, bueno, todas las poblaciones de las estepas, y entonces se aliaban con otra tribu para hacer frente a esos mismos. O sea, muy parecido a lo que acabas de poner tú. O sea, es un asunto recurrente en situaciones distintas, en lugares diferentes, pero era muy, muy parecido. Sí. Uh-huh. Bueno, pues como iba diciendo, los visigodos llegan a la península un poco en ayuda o para contrarrestar estas invasiones, de hacer un poco de ejército de frontera, ¿no? del Imperio Romano, para que no entraran de manera tan fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que decir que estos visigodos eran un pueblo bastante romanizado. Es decir, cuando se habla de bárbaros, uh-huh, hay que hacerlo con un poquito de cuidado. Es decir, están muy romanizados. Llevan tanto tiempo viviendo en la frontera con el Imperio Romano, que era evidentemente culturalmente muy superior, que habían adoptado muchas costumbres, incluso hablaban latín. O sea, vamos a ver que los bárbaros no eran pueblos que bajaban, estos barbudos salvajes y que no sabían nada, y que no, cuidado, estaban en pueblos muy acostumbrados a convivir con Roma, y lo único, bueno, evidentemente aprovechan la debilidad del Imperio Romano, pues para ellos crecer, ¿no? Como ha pasado a lo largo de la historia con muchos pueblos, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, hay que hablar de que no son pueblos bárbaros, en el sentido de bárbaro que todo el mundo entiende. Sí. Es muy importante este tema, muy importante, porque pues normalmente en películas y en lo que hemos estudiado en los colegios, vamos, que no eran la idea general es esa, ¿no? Que no eran salvajes, básicamente. No eran salvajes, ni mucho menos. Hay un tema que también hay que destacar, que es que los romanos también recibieron la influencia de estos pueblos. Es decir, claro, se germanizaron. Es decir, sí, fue bidireccional, y se fueron difuminando todas esas diferencias que había entre esos pueblos inicialmente. Sí, pero sobre todo hubo una romanización de los pueblos del norte, ¿eh? Uh-huh. Sí, evidentemente, al vivir en frontera mucho tiempo, la gente, bueno, intercambia todo tipo de costumbres y hábitos, pero incidió más, ya digo, más en los pueblos del norte. Se romanizaron mucho más que al revés, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues... Y llegan a la península esos pueblos, ¿no? ¿Perdona, qué has dicho? Que llegan a la península esos pueblos. Sí. Se asientan en la península. Sí, lo que hacen los visigodos, acuden un poco en ayuda del Imperio Romano. Les proporcionan, pues, dejan entrar sobre todo en la zona sur de la Galia, lo que era la Galia entonces, y la península ibérica, sobre todo en la parte más este. Pues entran aquí, y entonces lo que hacen es instar un reino visigodo en parte de la península y parte del sur de Francia. Creo que es un reino que tiene la capital en Tolosa, en Francia, lo que es actualmente Francia, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, pues más o menos controlan al resto de tribus del norte. En la península más o menos se controla, es decir, no, la invasión de los pueblos del norte no se llegaba a cabo en toda la península, y hay un tiempo, bueno, pues hay un poco de statu quo ahí y de defensa de esa frontera ante estas tribus.
¿Qué ocurre? Bueno, pues que llegan los francos del norte, y entran en conflicto con los visigodos que están en la zona sur de Francia. Les son derrotados los visigodos los visigodos del reino de Tolosa, y entonces sí que se produce una migración. Ahí es cuando se produce una migración importante y masiva del pueblo visigodo expulsado por los francos del sur de Francia hacia la península. Ahí es cuando sí realmente se producía, digo, la entrada de los visigodos como un pueblo único en la zona peninsular, que estaba habitada por toda la población hispano-romana, ¿no? Hay que más o menos decir que más o menos hay muchas fuentes, ¿no? Porque estamos hablando de una historia lejana. Entonces, bueno, las investigaciones, aunque uno bebe de muchas fuentes, pero por decirlo de una manera y de una media, se habla de que la población visigoda de la península sería como un 5 o un 10% de la población. Estamos hablando de una población de unos 80.000, 100.000 visigodos, hablamos, a una población de 3-4 millones de hispanorromanos. Son cifras, digo, que bailan mucho según las fuentes. Pero bueno, por lo que uno puede leer y puede investigar, más o menos es una cifra más o menos cabal. Sí, pero es una cifra importante, porque así de golpe que aparezcan ahí un 5 un 10% de la población es una cosa considerable, ¿eh? O sea... sí, desde luego. De hecho, es una aunque más tarde empezaron a convivir o a coexistir y a enlazar entre ellos, pero al principio fue, bueno, pues no dejó de ser una invasión más o menos pacífica, pero bueno, no dejó de ser una invasión, ¿no? Y así fue, digamos, este primer paso de por qué los visigodos entran en la península. Hubo ya un proceso de evidentemente, culturalmente, los hispano-romanos eran evidentemente superiores. La cultura hispano-romana era superior a la visigoda. Eso no tiene ningún tipo de duda ni discusión. Pero podemos hablar de que el pueblo visigodo se asienta en la península, y muy poquito a poco empiezan a mezclarse con la cultura hispano-romana. Cuando se produce, digamos, el reinado más importante, en el que se culmina, digamos, esta unidad o esta mezcla entre las dos sociedades. Pues más o menos se habla siempre de Leovigildo en el 573, cuando el rey Leovigildo visigodo unifica territorialmente la península. Hay que pensar que en la península siempre se habla de lo mismo. La península, digamos, ya geográficamente invita a crearla como unidad, es decir, la península, como la península itálica, por ejemplo. Es decir, son zonas geográficas que per se, digamos, invitan a unificarlas por su característica. Entonces Leovigildo lo que hace es intentar acabar con las rebeliones, con los pueblos estos, vamos a llamarles bárbaros, entre comillas, de suevos, ¿sabes? O todos los suevos que estaban en Galicia, y también combate que, curiosamente, hay una invasión de Bizancio, bueno, de los bizantinos en la zona sureste de la península. Es decir, los bizantinos invaden la península. Cuando hablamos de Bizancio, es el Imperio Romano de Oriente. Es decir, esto es Bizancio. Entonces hay unas expediciones a la península que vive un momento de convulsión. Entonces, digamos, se asientan en una parte muy grande del sureste. Es decir, estamos hablando de provincias, para que la gente actualmente vea o pueda hacer referencia, pues hablamos desde prácticamente Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, en fin, toda esta zona sureste, pero enorme, es conquistada por Bizancio. Es decir, en ese momento España está con el reino visigodo en la gran mayoría de la península. Hay unas tribus o restos suevos en el noroeste, lo que es Galicia, y la invasión bizantina en el sureste. Es decir, que hay un momento que esta unidad la va a conseguir guerreando, evidentemente, sobre todo Leovigildo, que es el rey visigodo que da una unidad territorial y una unidad política y una unidad jurídica también a la península. Es decir, es fundamental. Es decir, aquí arranca un poco el origen de la unificación o un territorio que ya empieza a llamarse la Hispania romana, ya empieza a tener características propias. ¿Quién es el que todo esto lo acaba de centrar o lo remata? Es su hijo Recaredo. ¿Cómo? Pues uniendo religiosamente. Hay que pensar que la religión, hay que ver la historia no con los ojos de Dios y con los ojos de entonces. La religión era una cosa básica. Todo esto no se entiende toda esta película que estamos contando sin entender la unidad religiosa y la importancia de la religión en aquella época. Hay que pensar que los visigodos traen, su religión es el arrianismo, son cristianos pero arrianos,
y la población hispano-romana es católica, ¿vale? Entonces ahí hay unas tensiones. Bueno, la diferencia entre organismo, vamos a hablar muy brevemente qué es el organismo. El organismo es Sí. es un matiz realmente de la religión católica, que la que habla que hablan de que Jesucristo, digamos, no, digamos, combaten, digamos, la idea de la Santísima Trinidad. Es decir, el Hijo de Dios no es divino. Es decir, es el Hijo de Dios, pero digamos, es un medio que pone Dios para, bueno, pues para expandir su religión y lo manda a la tierra como un elemento, digamos, de ayuda para expandir la religión o su doctrina, pero en sí no es divina. Sí. Esto lo contradice la religión, sí, la religión católica, que habla de que sí, de que Jesús habla sobre todo la Santísima Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es divino igual que el Padre, es decir, en una persona hay tres entidades. Y esto, lo del arrianismo, dice que no, que existe un Dios y que Jesús no es divino. Jesús es un medio que tiene Dios a su alcance a su Hijo para sus medios. Bueno, pues este matiz, que a mí me parece mentira que en aquella época estas disquisiciones se llevaran a cabo, porque realmente son profundas. Bueno, pues es lo que divide las religiones. Entonces el arrianismo, que es que los psicólogos lo llevan a rajatabla, es esta defensa de la no divinidad de Jesús. Y los católicos, que la población hispano-romana es profundamente católica, y entonces sí defienden la Santísima Trinidad como norma. Bueno, pues este factor religioso es lo que esta diferencia. De hecho, hubo persecuciones arrianas a católicos, es decir, que hubo persecuciones. Sí. Hay que fijarse que por este matiz, porque para mí es un matiz, sobre todo en aquella época, dadas las características culturales de aquella gente. Bueno, pues sí, hubo persecuciones y hubo problemas entre las dos comunidades, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues el hijo de Leovigildo, Recaredo, todo el mundo conoce, pues es la persona que se convierte al catolicismo y une religiosamente a la península. Es decir, con Recaredo, digamos, se remata la labor de Leovigildo. Esa unión política, territorial, jurídica. De hecho, hay el Liber Judicorum, que es un código que está muy basado en el derecho romano, pero los visigodos lo llevan a cabo. Es decir, hay una unión jurídica, como decía antes, una unión política, una unión religiosa en toda la península. Se puede hablar que con Recaredo, entre Leovigildo y Recaredo, yo por lo menos me gusta hablar de que España empieza a tener una entidad, y podemos hablar de que el nacimiento de la España que hoy conocemos arranca desde ese momento. Sí, bueno, en definitiva ya ahí coge una unidad, fíjate, una unidad que incluso casi sería mayor que la que habría durante el Imperio Romano, porque en el Imperio Romano hay que decir que estaba dividido en distintas provincias, y en este caso directamente es una unidad política que además administra una unidad cultural y religiosa prácticamente. O sea, y además es lo que tú dices, es la religión en esa época, hay que ponerse en la piel de esas personas que a lo mejor no vivían más de 30 años, es decir, yo ya estaría muerto, por ejemplo, por decirlo así claramente. O sea, entonces, y además se morían por cosas pues que la gente no pues desconocía. Fíjate, si la gente sigue siendo supersticiosa, pues en ese momento todavía mucho más, y entonces la religión era un apoyo, un pilar básico en la vida. Todo giraba en torno a la religión, hay que decirlo así, ¿no? Claro, es lo que decía antes, en estas épocas y posteriores, evidentemente, todo el medievo, alto medievo, prácticamente hasta nuestros días. Vamos a ver, la religión es fundamental. O sea, es un campo en el cual pues el ser humano ya por naturaleza pues se sumerge siempre, ¿no? Entonces tú estás con estos bandazos de unos de otros, de teorías. Me imagino que en esa época serían, aunque me parezca raro, pero eran fundamentales. Estos pequeños matices pues serían muy importantes a la hora de la vida normal de la gente, del día a día. Y bueno, y de hecho digo que con la unión religiosa pues se puede hablar un poco de que la Hispania romana se convierte en esa España, ¿no? En esa España actual. Estamos hablando de inicios muy remotos, pero no hay que buscar una España mucho más adelante. Ya con los visigodos, con el reinado visigodo, se hablan del reino de Hispania, o el reino de España, o ya empezaba, la palabra España empezaba a sonar como unidad absoluta, ¿no? Bueno, y pues hay que hablar un poco así un poco resumiendo, bueno, pues estos visigodos, digamos que dominaron políticamente la península, porque realmente dominaron, y militarmente la península. Yo creo que fueron dominados ellos culturalmente por la población hispano-romana. Es así, o sea,
Vimos que ellos llegaron y dominaron con su política y sus espadas la península. Ellos fueron dominados culturalmente por la población que había autóctona, es decir, eso está claro. De hecho, se produce, digo, el cambio de religión, ellos pierden su religión, pierden su idioma, empiezan a utilizarse los matrimonios entre unos y otros. Es muy lento este proceso, evidentemente, es muy lento. Los visigodos fueron aquí, estuvieron 3 siglos, ¿no? Que no es una cosa... No es un rato, ¿no? Y todos estos cambios que hablamos aquí en minutos, pero pues se produjeron durante una manera muy lenta, y me imagino que en diferentes lugares de la península de una manera, de otra. Es decir, hemos dado una visión muy general de la historia para que los que estén escuchando esta tertulia y no estuvieran puestos en el asunto, bueno, pues cojan una idea general, y sobre todo que calen ellos que la reconquista posterior va a venir por ese recuerdo, en el imaginario colectivo de este pueblo visigodo y hispano-romano ya unido. Hay algo que reconquistar. Eso es lo que un poco queremos transmitir. Es decir, esta unidad en todos los aspectos. Cuando los musulmanes entran en la península, o hablan de otro tema, e invaden la península de una manera bastante rápida y fue como un rayo. ¿Qué es lo que hace sobrevivir estas culturas, y que luego haya una idea de reconquista? Pues reconquistar algo que existía. Es decir, no se va a reconquistar tierras cuando realmente no había ningún tipo de arraigo en ellas, ¿no? Aquí sí que había una España que reconquistar, y una cultura a la que volver. ¿Qué ocurrió? Bueno, que fue tan largo que evidentemente fue convulso, y evidentemente estamos hablando de en 8 siglos. Hay que imaginarse la cantidad de generaciones que pasaron, y evidentemente, bueno, eso hablaremos. Luego yo solo lo vamos a dejar para los siguientes programas, ¿te parece? Sí, porque ahí hay mucha tela que cortar, y la verdad que sería un desperdicio dedicar un programa a la de Reconquista cuando hay tantos episodios dentro de la propia Reconquista, porque esto fue un tira y afloja hasta que al final se rompió la cuerda por un lado. Eso fue así. Hay un aspecto muy muy interesante que va a afectar a la sucesión en la época previa a la invasión musulmana. Va a tener una importancia principal, que es la sucesión. No se producía en esos años, en esa época, no se producía de forma hereditaria, sino que era los pueblos, los guerreros, o sea, los caudillos elegían al rey, ¿no? Claro, es que claro, la monarquía visigoda, que es una primera monarquía que hay en la península, efectivamente, digamos, su declive va a venir un poco por ahí. No sé exactamente, si creo que es Sisenando, el rey Sisenando, creo que es que digamos, instaura una monarquía electiva, ¿no? Es elegida, pues bueno, por la iglesia, por los nobles. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que evidentemente una monarquía que no es hereditaria, pues los problemas, los conflictos civiles y las intrigas son increíbles. Hay que decir, así como dato, que de los 33 son reyes gordos que solamente menos de la mitad, creo que 15 murieron de muerte natural. Murieron en paz. O sea, además fueron asesinados. Vamos, que hay que pensar que evidentemente poder quitar a un rey en función de presiones, en función de intrigas, pues evidentemente desvirtúa lo que es la monarquía en sí, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasó un poco en los últimos años del reinado visigodo. Pues las guerras civiles, si no guerras, eran conflictos bastante fuertes entre ellos, internos, pues debilitaron muy fuertemente la monarquía visigoda. Y los que estaban al otro lado del estrecho, que eran moros pero no eran tontos, evidentemente se estaban dando cuenta del asunto. Hay que pensar que en el norte de África había había provincias visigodas que fueron siendo conquistadas poco a poco por las tribus del norte de África. Y entonces, bueno, pues que han puesto el ojo al otro lado del estrecho. Además era tan cerca que evidentemente ya se intentó. Bueno, luego hablamos un poco del tema. Hubo un intento de invasión, hubo ya escaramuzas antes del 711 de la batalla de Guadalete. Ya hubo intentos y escaramuzas con pasos del estrecho por los árabes del norte de África, ¿no? Entonces, evidentemente la debilidad de la monarquía visigótica era esa, que los conflictos internos. Eso es un hecho.
estamos hablando de hace muchos años y lo que ha quedado, lo que nos ha llegado de información es bastante escaso, la verdad. Pues tampoco se puede contar películas porque aquí lo que no contamos son películas. La información que la que hay, aunque hay muchos estudios, pero hay mucha teoría y hay muy poca fuente. Es la realidad. Pero lo que sí está claro es que los últimos años de los visigodos fueron de guerras internas y de hecho hablamos del rey Bitiza, el famoso Bitiza, que es el rey que al morir deja el trono a su hijo que era Aguila I, pero hay un conflicto interno, entonces la nobleza, bueno, pues lleva el poder a Roderico, conocido como Rodrigo, ¿no? Roderico, el nombre germánico, Don Rodrigo, el nombre latino. Y bueno, este conflicto entre Don Rodrigo y el hijo de Bitiza crea el conflicto interno y al parecer los vitizanos famosos, los partidarios del hijo del rey Bitiza, llaman en su ayuda a fuerzas externas que las llaman del norte de África, bueno, para su ayuda para combatir a los partidarios de Don Rodrigo e instaurar poner en el reino visigodo al hijo de David. José Carlos, aquí me gustaría, porque bueno, es mucho de leyenda, ¿no? Y tal, pero me gustaría pues mencionar, aunque fuera levemente, la figura de, bueno, la leyenda de la cava y todos los malos quereres y todo aquello. Que está Don Rodrigo en Toledo, porque Toledo era la capital del reino, y vio ahí a la cava, que algunos, por lo que dicen algunos historiadores, sí que debía ser algo ligera de cascos. La vio como se bañaba en el río Tajo, pues ligera de ropa. Y el tío, como era el rey, pues no se pudo resistir y pues él le quitó la flor. La flor. Y su padre, eso no le gustó nada cuando se enteró que le habían quitado la flor a su hija. Pues fue el que proporcionó todas las embarcaciones para cruzar el estrecho. Estoy hablando de todo esto de memoria, ¿eh? Bueno, pues esa era la leyenda. Pero lo cierto es que cruzaron, eso sí que es verdad, que cruzaron el estrecho los musulmanes. ¿Y qué pasó? Antes de nada, hay que decir que las leyendas, vamos a ver, hemos hablado de la falta de documentación histórica en cierto periodo de la historia. Sobre todo cuanto más atrás nos vamos, más difícil es aquilatar y fiarnos de lo que hay, ¿no? Pero la historia contada, es decir, la historia verbal, esas leyendas que pasan de padres a hijos, aunque al final se pueden exagerar o desvirtuar un poco, pero no hay que para nada rechazarlas, aunque nos parezcan cuentos, nos parezcan exageradas. Toda leyenda tiene una parte de verdad, una parte que nos puede valer para ubicarnos en la época y en el tiempo. Es decir, es muy importante la transmisión verbal de la historia, muy importante, porque es que de hecho hay momentos en los que no hay registro de nada, y muchas veces se hablan por canciones, por dichos, por pequeños escritos que aparecen, por inscripciones en rocas, es decir, hay que tirar de lo poquito que hay y repito, la transmisión oral es fundamental, pero además fundamental. Yo por lo menos muchas veces que encuentras un vacío histórico, pues muchos historiadores tiran de este tipo de fuentes, ¿no? Y por eso digo, es una leyenda, pero bueno, pues seguramente tuviera algo de realidad, ¿no? Hemos hablado de Don Rodrigo. Perdona, ¿qué me habías preguntado, Goyo? Perdona. Sí, bueno, que cruzan el estrecho y qué pasa con los musulmanes y con los vitizanos. Bueno, aquí hay una cosa clara, es decir, se habla de que Don Rodrigo estaba combatiendo a los vascones. Bueno, esa es la idea tal. Bueno, no se sabe quién estaba combatiendo. Se supone que estaba en campañas al norte, puede haber algún tipo había como que pensaba que la demografía en la península la población era muy escasa, es decir, el control total del territorio era prácticamente imposible. Pues sí, puede ser que hubiera tribus del norte en rebelión o una lucha interna. En el caso de que Don Rodrigo efectivamente parece que estaba lejos de la zona de la invasión. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que bueno, aquí hay un problema grande, y es que la demografía para mí es una de las causas de la caída de la península en manos árabes, y es la grave crisis demográfica que sufría el reino visigodo 20 años, hablamos de 711, pues en 20, 25, 30 años atrás había perdido más de un tercio de la población debido sobre todo a unas grandes pestes que asolaron la península, y sobre todo en el siglo VII, que estamos hablando,
siglo anterior a la invasión árabe, pues una sequía y una hambruna increíble. Entonces, esto sí que está registrado y es una de las causas de que no estuviéramos en condiciones, por reino visigodo, hablo ya como si estuviéramos si fuéramos españoles todos, pero sí, la verdad es que me lo pido el cuerpo, porque realmente yo me identifico mucho con la península en esa época. Pues sí, la verdad que nos pilló en un momento de debilidad grande, ¿no? Yo digo que de poca población y pocos medios para detener alguna invasión. Aunque a lo mejor que los árabes tampoco tenían una gran cantidad de efectivos. Es decir, hay aquí igual, volvemos a lo mismo, hay poca información. Entonces, para inventarnos las cosas, bueno, pues yo he leído un montón de fuentes y me gusta mucho ese tema y me ha encantado toda esta época, pero realmente no hay certeza sobre no hay datos de cuánta gente había, cuántos soldados, cuánta gente moría, cuánta gente vivía, lo que sí se sabe que la demografía en la época visigoda era típicamente ya medieval, es decir, muchos nacimientos y muchas muertes, ¿vale? Donde todo el medievo va a ser un poco una tónica constante. Ahí nacen muchos niños, pero muere mucha gente. Entonces es un poquito la dinámica. Bueno, pues ante este conflicto interno entre los vitizanos y los partidarios de Don Rodrigo, bueno, pues parece ser que hay una facción del norte de África que cruza el estrecho en ayuda de los partidarios de Bitiza, del hijo de Bitiza, y bueno, pues se produce una invasión del sur de la península, entran por Gibraltar. En Gibraltar, digamos, es su cabeza de playa de alguna manera y desembarcan. Es una zona que se puede proteger y que es y de hecho creo recordar que el nombre de Gibraltar tiene que ver con Tarik, que es el moro que cruza el estrecho. Creo que el que tiene que ver es Tarifa. Sí, no, Gibraltar se llama, o sea, Gibraltar creo que es Gibraltar, o sea, Gibraltarik, Gibraltar, sí, que es la roca de Tarik. O sea, Gibraltar viene de algo así, Gibraltarik, o no recuerdo, pero discúlpame mucho, pero no me ha venido a la memoria. De hecho, es la zona donde sí, Tarifa seguramente también sea, por lo que tú dices, empiezan a coger toda la toponimia de la zona, empieza a coger nombres evidentemente de todos estos personajes. Bueno, entonces el caso es que bueno, cruzan la península. ¿Y qué ocurre? Había unas leyes del reino visigodos que obligaban evidentemente, estas invasiones eran bastante comunes. Es decir, de hecho, se habla que a finales del siglo VII hay una incursión en Levante de los árabes. Sí. Y entonces son expulsados. Es decir, que hay referencias ya que había intentos de conquista, sobre todo en la zona que fue de los bizantinos, en la zona del sureste español. Sí. Hay intentos de pegar de tribus árabes en intentar asentarse allí, o no se sabe si para asentarse o simplemente como racia o como ataque puramente para recoger riquezas o pillaje, ¿no? Pero no se sabe, pero sí que hay referencias de unas primeras invasiones antes del cruzar el estrecho Tarik hacia lo que fue la batalla de Guadalete. Sí. Bueno, este hombre, Don Rodrigo, se entera de la situación pues delicada, pues que hay una invasión en toda regla allí en el sur de España, pero claro, lo que no se esperaba era que esa invasión estuviera urdida por los vitizanos. Entonces él va directamente hasta allí, Baja Santo de España. No se sabe exactamente el lugar de la batalla, de la batalla de Guadalete, pero sí que se sabe que hay un enfrentamiento armado entre los cristianos y los musulmanes. En principio cristianos contra musulmanes, pero ¿qué ocurre, José Carlos? Bueno, allí vuelvo a repetir, no quiero ser pesado con el tema. Son las pocas referencias que tenemos. Se habla que en las leyes del reino visigodo había obligación, porque de hecho nos habla de lo frecuente que eran estas escaramuzas, o bien invasiones del sur del norte de África, o bien rebeliones internas, en las tribus del norte. Es decir, había una obligación de las, digamos, por decirlo así, de las zonas controladas por los visigodos. Había una distancia de kilómetros en la cual están obligados, si había un tipo de rebelión, el señor o la nobleza de la zona reclutar gente de la zona para, digamos, repeler esa agresión, mientras, digamos, un ejército, digamos, real iba en su ayuda. Es decir, no dejar que aquello cojara. Y eso ocurre en el sur, cuando Tarik cruza el estrecho,
y eso se detecta, eso ocurre, hay un intento bueno, de repeler esa invasión, porque ya ha ido más anteriormente, es decir, tampoco se le da mucha importancia, las noticias llegan con mucha lentitud, hay que pensar, ¿no?, en qué época estamos hablando, y que imagino que los correos y los mensajes llegarían con mucha lentitud de un lado a otro. El caso es que esta invasión parece que es más fuerte de lo que se cree. Se empieza a hilar que, bueno, que esta gente puede venir en ayuda de los vitizanos, de los que reclaman el trono para el hijo de Vitiza, y Rodrigo, que no se sabe exactamente dónde está, hay que decirlo, no hay ninguna referencia, se cree que está en unas campañas en el norte, pero bueno, no se sabe. En el caso que no estaba en la zona, no estaba ni siquiera en Toledo, con un ejército muy poco numeroso, porque entonces ya digo, hay un momento de una gran de una decadencia grande del imperio visigodo, o sea, del imperio, perdón, del reino visigodo. No hay dinero, los nobles pues a veces se niegan a pagar al rey sus impuestos, y el ejército es un ejército muy muy mermado y siempre dependiente de que los señores cedieran tropas o cedieran personal para que ese ejército, digamos, se nutriera o fuera un ejército bastante importante. Con lo cual se especula con que el ejército con el que Don Rodrigo acude al encuentro de esta gente que ya ha pasado, que ya ha cruzado la península y ha tenido mucho tiempo para pasar tropas y pasar pertrechos, es decir, ya están asentados cuando él llega, no se encuentra la gente desembarcando en la playa, ni mucho menos. El ejército de Don Rodrigo es un ejército poco numeroso, no es un ejército fuerte. Bueno, y entonces ya se habla de que se encuentra en la batalla de Guadalete, que se lo ubica en un montón de sitios, no se sabe exactamente dónde fue esa batalla, pero sí que hubo un encuentro de hecho se habla que una batalla duró varios días, pues se habla de una batalla de varios días, se supone que fue una mini campaña, de intentar arrojar a esa gente al mar. Bueno, pues fracasa, y bueno, Don Rodrigo parece que muere en la batalla de Guadalete, en la que estamos hablando de la batalla en el 711, fecha muy importante para luego hacer una comparativa con la batalla ya hablaremos luego del tema, año 711, batalla de Guadalete, batalla prácticamente a orillas del Mediterráneo, en la que los árabes, digamos, pues dan un golpe al reino visigodo, ayudados por los vitizanos, es decir, por otros visigodos, digamos, disidentes de Don Rodrigo. Que dice la leyenda, destaquemos la leyenda, y dice que en medio de la batalla se volvieron contra Don Rodrigo. Sí, hablan de huestes de Don Rodrigo que en ese momento sí le traicionaron, parte de su ejército. Parece que le traicionan, estaban comprados. Sí, bueno, vale, eso es parte de. Pero bueno, es leyenda, no sabemos exactamente si es verdad o no es verdad. No hay prueba de ello. Ni siquiera no hay que para nada, vamos. De hecho, vamos, seguramente fuera así, porque además ya digo que no se preveía una invasión árabe de la península. Es decir, era un hecho más de guerra interna, de los que ya están acostumbrados en los últimos años muy a menudo. O sea, las guerras internas ya era el día a día. Es decir, que los musulmanes ayudaran a una facción visigoda a derrocar a un mismo rey visigodo, me imagino que sería casi una anécdota. Bueno, vamos, en aquellos tiempos, por quitarle hierro al asunto. Yo no creo que fueran conscientes de lo que se venía encima. Y bueno, esos son derrotados en Guadalete, y los restos del ejército visigodo parece que huyen hacia el norte y se instalan pues en Sevilla, que es la capital de Hispalis, una ciudad de la provincia visigoda, en Mérida. Entonces, digamos, se empiezan a refugiar allí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que aquí viene un poco la clave del asunto. Yo creo que y hay muchos autores que, digamos, también lo dicen, que el ejército musulmán cuando empieza a avanzar hacia el norte va acompañado por huestes visigodas, es decir, sobre todo en un primer momento no son, o sea, ellos no se creen lo que está pasando, es decir, bueno, van hacia el norte, digamos, siguen ayudando a la facción en contra de Don Rodrigo, y es muy posteriormente cuando se dan cuenta de que la península está prácticamente indefensa, es decir, que empiezan a ver las posibilidades de establecerse en la península, una zona mucho más rica, con mucho más potencial de agrícola, del desierto del norte de África. Empiezan a ver la península como un lugar a conquistar. Pero no creo que en un principio esta gente lo viera, porque de hecho las tribus árabes que cruzan este estrecho son un poco numerosas, no están tampoco muy preparadas para una invasión de la península ibérica. No creo que fuera un plan preconcebido. Digo ya a modo particular, después de leer mucho y de echar muchos vistazos a teorías de historiadores y tal, no creo que esta gente tuvieran esa intención en un primer momento. Pero el hecho es que luego ocurre, es decir, por ejemplo, toman Sevilla, Mérida, la tomaron mucho después. Mérida resistió mucho tiempo a los embates de los
los musulmanes, y se habla que Toledo la toman, yo creo que la clave es Toledo, es decir, yo creo que en Toledo es el límite en el cual los árabes llegan acompañados con huestes visigodas, creo yo, porque Toledo de hecho se habla que no se toma se toma con facilidad, es decir, los toledanos se rinden, es decir, yo me imagino, yo me imagino, yo no solo me imagino que se lo he leído en teorías de historiadores bastante solvencia, que en Toledo lo que pasa es que ven llegar a unas huestes que es otro golpe de estado, por decirlo así, en terminología actual, y dice, bueno, es otra vez más, ¿no? Ya llegan estos, venga, no vamos a guerrear porque es una vez más de las tantas que ha habido esa guerra interna, con lo cual no ofrecen resistencia. Yo creo que es en Toledo, por lo que me he leído y lo que he podido decir, cuando los musulmanes se dan cuenta del potencial que tienen en la península y que tienen todas las puertas abiertas. Es decir, creo que es en Toledo, porque es la capital de un reino visigodo muy centralizado, donde se podía haber un tipo de resistencia, donde se puede haber organizado, y Toledo cae fácilmente. Sí, Sevilla tarda más, Mérida tarda más. Perdona, dime. No, que digamos que ahí se dieron cuenta que eso era, vamos, que era una verbena el reino visigodo, vamos, que no, tampoco, sí. que andaban ahí luchando entre ellos más que intentar ser fuertes, y vamos, no les hizo falta ni dividir y vencerás, directamente es que ya están divididos. Pues sí, yo ya digo, no hay muchas referencias al asunto, pero bueno, se puede estimar que fue algo parecido a lo que hemos contado, ¿no? Que en el avance de ayuda de los árabes con tropas visigodas que iban mezcladas, bueno, pues dijeron, bueno, esto es, vamos, no lo han puesto en bandeja, ¿no? No lo han puesto en bandeja. Después de Toledo hubo mucha resistencia. Sí hubo resistencia, aunque parezca que no, sí hubo resistencia, pero prácticamente fue imposible. Es decir, primero, aunque he leído por ahí auténticas bobadas, ¿no? De páginas, sobre todo en internet, que salen muchas cosas que no, de páginas andalusíes y por andalusíes y no sé qué, historia de esta que hablan que porque vinieron aquí con rosas, ¿no? Y traían una cultura nueva y un poco se rindieron la España hispano-romana después de 6 siglos de Roma y 3 siglos de visigodos, se rindió ante unas tribus bereberes que venían con un poco al Islam, ¿no? Es un poco bueno que la gente que esa teoría se escucha mucho, ¿no? Que el Islam cautivó a los eso es absolutamente absurdo, ¿no? Lo que pasa es que iban a sangre y fuego, ¿qué narices? Eran las tribus bereberes, que son las que siempre, ya hablaremos en programas posteriores de la Reconquista, pero la cabeza, la punta de lanza de los ejércitos árabes eran gente muy extremista y gente que iba a lo que iba, es decir, entonces el terror que causan en todas las zonas que van además sí que hay, bueno, como cuña hay que decir que las ciudades visigóticas ya no son tan fuertes, es decir, no hay ciudades tan fuertes. ¿Por qué? Porque se había producido un hecho de una migración de las ciudades al campo. Durante ya al final del Imperio Romano ya se sucedió. Las ciudades se habían abandonado por distintos motivos, por salubridad, por impuestos, por modo de vida, y se habían potenciado las antiguas villas romanas, lo que eran villas romanas de descanso y villas romanas de esta nobleza romana, ¿no? Incipiente. Los visigodos las potenciaron, es decir, empezaron a decir, pues de hecho el feudalismo, como lo conocemos, ese feudalismo medieval que luego en Europa va a ser un modo de vida, en la península empieza con los visigodos, es decir, porque el campo se refuerza. ¿Qué ocurre? Pues que las ciudades se abandonan, es decir, la población se disgrega, no son núcleos fuertes, y entonces ahí la población está muy poca población, muy disgregada, con lo cual la conquista es mucho más sencilla. Es otro de los argumentos que se tienen para ver por qué esta conquista fue tan rápida. Y bueno, tú me preguntabas si hubo núcleos de resistencia. Mérida quiero recordar, no quiero decir una barbaridad, pero quiero recordar que a la altura de la batalla de Covadonga, Mérida estaba resistiendo el asedio de los árabes, y Sevilla resistió mucho, muchas ciudades. Zaragoza fue arrasada. En Cataluña, lo que es actual Cataluña, toda la zona del Mediterráneo noreste, también aguantó mucho hasta el final con el hijo de Witiza, que era el rey, digamos, en el visigodo en el momento de los reinos visigodos, siendo su rey. Cuando don Rodrigo muere, bueno, pues el rey se le reconoce al hijo de Witiza como rey, y durante mucho tiempo años está resistiendo en el noreste de España, hasta que también son expulsados o vencidos, ¿no? Dime. Ya que hemos nombrado, pues hay un montón un montón de soldados que iban con don Rodrigo, entre ellos don Pelayo. Ya que hemos nombrado esos soldados, debieron marchar penosamente hacia el norte, ¿no? Y ir buscando un momento a la resistencia a la que unirse para poder seguir defendiendo
tanto por un lado los seguidores de Don Rodrigo y también los vitizanos, como has dicho, el hijo de Vitiza ahí en Cataluña y tal. Yo quería introducir ahí la figura de Don Pelayo, porque era prácticamente la mano derecha de Don Rodrigo, ¿no? Bueno, vamos a ver, has dicho, y esto, como dices, no está preparado porque esto no hemos hablado nada previamente. Has dado en el tema que yo siempre cuando en el grupo de estas discusiones y cuando hablo de esto, pues, donde me dejan y donde puedo divulgar la historia, que es lo que a mí me gusta, es uno de los datos, digamos, que siempre repito. Vamos a ver, y además quiero que los que nos están escuchando se lo queden en la cabeza para siempre, porque es un dato muy importante para entender la Reconquista como tal, o el inicio de la Reconquista. Vamos a ver, la batalla de Guadalete, es decir, donde se encuentra Don Rodrigo con los árabes en el sur de España, donde sea, en el lugar que fuera, en el río Guadalete, fue en el 711. ¿Bien? Sí. De acuerdo. Bueno, pues la batalla de Covadonga, supuesta batalla de Covadonga, que pudo ser una escaramuza, me da igual lo que fuera, pero es un punto de inflexión de cara al comienzo de la Reconquista. La batalla de Covadonga, la sublevación de Covadonga, como se le quiera llamar, me da exactamente igual, se produce en el 722, es decir, solo 11 años después de Guadalete. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Primero, que la conquista es rápida, es decir, en 11 años, del 711 al 722, se produce, digamos, la conquista de la península de una manera, digamos, bastante rápida. Bien, y luego hay que pensar, has hablado de Don Pelayo. Efectivamente, sí. Don Pelayo estuvo en Guadalete. Es decir, Don Pelayo de Covadonga estuvo en la batalla de Guadalete. Es decir, que no hay un impasse, como hablan, no, es que la Reconquista, después de los árabes estaban en la península mucho tiempo y que prácticamente eran los habitantes legítimos de la península ibérica, como algún membrillo le gusta repetir y hasta la saciedad. Pues no, señores, no. La Reconquista o la primera rebelión o el primer punto de inflexión se produce solamente 11 años después de la batalla de Guadalete. 11 años solo. Y de hecho, Don Pelayo, el héroe de Covadonga, conocido como el primer rey asturiano, el rey de tal, estuvo en Guadalete con Don Rodrigo. Y vamos a dejarnos de rollo, es decir, solamente transcurren 11 años. Esto para el que sabe mucha historia y están digo, le gusta mucho esto, evidentemente es un dato obvio, pero mucha gente lo desconoce y sirve de base para rebatir todas esas teorías de que poco menos que, bueno, ya estaban aquí mucho tiempo y la Reconquista que sí fue casi un acto ilegal, o sea, fue contra, no sé, ¿qué estamos diciendo? Vamos a ver, fueron 11 años, nada más, 11 años. Y Don Pelayo estuvo en la batalla de Guadalete con Don Rodrigo, era uno de los lugartenientes, o no, o era un hombre de confianza, o no lo era, me da igual, pero estuvo luchando al lado de Don Rodrigo en Guadalete. O sea, y me gusta mucho remarcar este tema, y siempre que hablo del tema de la Reconquista, además, siempre hablamos de las excursiones, o si tengo una tertulia o tal, este tema lo marco mucho. Así es, solamente 11 años, entre Guadalete y Covadonga, 11 años, solamente 11 años, ¿vale? Y, bueno, oye, pero me has preguntado otra cosa, pero no, ya me he ido yo a mi tema, de obsesión. Ya hemos dicho ahí que Pelayo, pues que era lugarteniente de Don Rodrigo, y hablando de los 11 años, es que realmente los musulmanes se asientan al otro lado de la cordillera cantábrica, se asientan en Asturias, y se asientan, precisamente el gobernador, creo que se llamaba Munuza, se asienta en Gijón. Sí. Y ahí es cuando él intenta ejercer su autoridad, enseguida hay resistencia, es decir, no dejan que asiente el sistema, o sea, la autoridad musulmana sobre el territorio, es decir, que enseguida las gentes del lugar pues no aceptan el gobierno musulmán, no logran, es decir, sí, serán conquistadores, pero no vamos a aceptar su gobierno. Es una manera de verlo. Enseguida hay una reacción contra la autoridad. Bueno, hay la autoridad. Sí, perdón, vale, perdona. Mira, sí, efectivamente hay dos, a mi modo de ver, hay dos factores aquí importantes del comienzo, digamos, de ese movimiento de reconquista o movimiento de rebelión. Vamos a llamarlo como se quiera llamar, me da igual. Contra ese invasor reciente, es decir, 11 años no da tiempo a nada, es decir, nada. Primero, el factor demográfico, o de movimientos de población, y que con esto quiero decir que la huida de los visigodos y la población ya visigoda e hispano-romana, ya digamos, cuando hablamos de visigodos ya vamos a hablar de una población, como antes hemos hablado, ya bastante unida, es decir, que la población hispano-romana y visigoda prácticamente está muy fundida, aunque cada uno tiene sus orígenes y sigue habiendo alguna diferencia, pero ya es una población muy compacta. Esa población, debido a la presión y al terror, ¿no?,
huyen hacia el norte. Es decir, la acumulación de personas en el norte de España es muy grande. Entonces esa acumulación de gentes hace que por sí sola, digamos, tenga que expandirse para tener territorio. Es decir, hay mucha gente acumulada en la zona del norte. Hay muchísima gente que huye, mucha gente que tiene miedo a lo que le puede venir encima y han huido con tiempo, entonces se acumulan en esa zona. Eso es importante a la hora de entender porque, bueno, ellos se sienten fuertes, ven que numéricamente son muchos. Sí. Además, gente además con mucho soldados, nobles, había de todo, y esa gente se ve con capacidad para bueno, vale, no podemos subir más, y aparte ya somos lo suficiente como para combatir a estos tíos que vienen aquí, que ya llegan muy, muy debilitados hacia esa zona. Y hay que pensar que en aquellos tiempos, bueno, pues los movimientos de tropas y lo que es la intendencia de aquellas tropas era muy, muy complicada. Y más allá de esas zonas montañosas, zonas muy complicadas. Esto es una parte. Y la otra parte, lo que antes hablábamos en un principio de la charla, y es la sensación de identidad como vamos a llamarlo, entre comillas, de españoles. Esa unidad, como antes decíamos, política, una unidad territorial, una unidad religiosa muy importante, una unidad jurídica muy amparada en la legislación romana. Todas esas gentes tienen en su acervo cultural, en su ADN, llevan una identidad como nación. Es así. Entonces bueno, vale, hasta que hemos llegado a decir, esto nos lo han jugado, por disensiones internas hemos metido la pata, nosotros mismos nos hemos buscado la ruina, pero evidentemente hay que intentar recuperar el terreno perdido. Es decir, se plantan como unidad, como una nación, como un pueblo unido frente a un invasor. Le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le gusta, me da exactamente igual, pero esto es así. Yo ahí quería decir un comentario que hemos recibido de un seguidor en internet, de David López Jimón, @Jimón López en Twitter, que hay un dicho en Asturias que es que Asturias es España y lo demás tierra reconquistada, y es un poquito así, porque sí que tuvo que haber un sentimiento de unidad, identificación común para enfrentar a ese poderío y cambiar la dinámica que había y darle la vuelta. O sea, porque es que le dieron la vuelta, como no sé cómo expresarlo, pero sí, que le dieron la vuelta a la situación totalmente. Claro, son gentes acostumbradas a una libertad, a un medio de vida, y de repente en muy pocos, repito, y no quiero ser pesado, en muy poquitos años, en un suspiro, que son 10, 11 años, se encuentran bajo un poder ajeno, extranjero, en una cultura diferente, una cultura además violenta, evidentemente, que además empieza ya por una serie de impuestos, o sea, esto rápidamente empieza a marcarles la manera de la gente se revela, o sea, es evidente. Además hay que pensar que en aquellas zonas del norte, en la zona del Cantabria, lo que es la zona de las Vascongadas actuales, que es el origen de España, o sea, el origen de Castilla son vascos. Bueno, eso ya hablaremos de hecho, hay que decir otra cosa, que es que cuando se habla de las rebeliones, porque siempre se habla de Covadonga y las rebeliones de Asturias y todo eso, pero no es solamente la rebelión de Asturias, es decir, hay una situación que en realidad se rebelan por decirlo de alguna manera, los gallegos, los asturianos, los vascos, es decir, se rebelan los pueblos de toda esa zona ante el intento de dominación musulmana. O sea que hay una situación que hace levantarse a todos a la vez. ¿Por qué? Pues evidentemente algo tendrían en común todos esos pueblos, por lo menos tendrían un enemigo en común, por alguna razón. Y no es que se mantuvieran muy unidos previamente, ¿sabes? No sé si me he explicado bien. Sí, además, es un factor más, es decir, el factor es, uno, la presión demográfica de esa gente, digamos, de ese cúmulo de población que ha huido hacia el norte, que busca ya una salida natural para vivir. Lo que hemos hablado de la conciencia, digamos, de pueblo, de nación, por decirlo de una manera, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Y tercero, evidentemente, que esas zonas del norte, tanto los asturianos, los cántabros, los vascones, todas estas poblaciones, ya estuvieron luchando contra los romanos. Es decir, que había zonas que no han llegado ni los romanos, ni los visigodos, ni nadie. Es decir, zonas que son gentes
gentes muy libres, gente que defendían aquella zona desde siempre. Entonces, todos estos condimentos, bueno, los agrupas y da como resultado pues un pueblo dispuesto a salir de esa encrucijada en la que les ha metido una población musulmana que es inferior. De hecho, en el norte las tropas, las campañas de los musulmanes, entonces llegan muy debilitadas. Y bueno, pues ya, aunque sea ya adelantar cosas, evidentemente pues esto va a dar luego origen al nacimiento del reino Astur, Reino de León, luego Reino de Castilla. Poquito a poco va a haber, pero todo bajo esa identidad heredada del reino visigodo. Eso que nadie se olvide, porque no, eso se hubiera quedado. Yo imagino que si no hubiera esa sensación de unidad, esa sensación de recuperar el terreno perdido, probablemente España hubiera sido invadida por los musulmanes, hubiera sido una provincia al Andalus, bien, correcto, y pues a lo mejor, pienso yo, pues que Galicia hubiera quedado a lo mejor, hubiera sido una zona mejor sin conquistar, en Cantabria, la zona de las Vascongadas, Asturias, a lo mejor hubieran sido pequeños reductos que hubieran sido, autóctonos, bueno, sin la bota del musulmán allí, puede ser, pero no, esta gente evidentemente la sensación de recuperar terreno la tuvieron siempre en su ADN. Es que es así, porque es además lo que hablamos ahí sí que funciona mucho lo que antes hablábamos, la transmisión oral de padres a hijos, o de abuelos a nietos, no igual, esas, me imagino que eso hablarían de batallas, de reinos, de Toledo, hablarían de Toledo como de Sevilla, hablarían de una serie de ciudades, de costumbres y de hábitos ya adquiridos que por los que luchar y para recuperar. Eso es así. Lo que pasó que se demoró mucho en el tiempo, evidentemente, y que luego hubo, como ya hablaremos en tertulias posteriores, evidentemente este ímpetu de entrada, pues luego pues se puede debilitar en cuanto que hay luchas internas, son mucho tiempo, es decir, es una lucha muy dura. A la zona de la meseta norte, la más agreste, la más dura, costó mucho bajar del Duero, como tú sabes, Goyo, que tú eres de por allí, sí. Hemos hablado muchas veces del tema, costó mucho otra vez luego bajar el Duero. Eso fue una auténtica epopeya, es una auténtica epopeya. Y hablaremos en torno al año 1000, más o menos, se consigue establecer la frontera del Duero, y después de casi 300 años se consigue luego bajar hacia el sur del Duero. En fin, pero eso es una historia preciosa, además de valor y de identidad nuestra, ¿no? Y es una cosa que digo, como siempre me gusta decir en estas charlas, no se trata de aquí ser nacionalista, de hablar de España y de hablar de conflicto, no, se trata de recordar a aquella gente que las pasó canutas y que hoy no estamos no llevamos turbante ni nuestras mujeres llevan burka, pues gracias a aquella gente, así de claro, y debemos de agradecer aquel esfuerzo, sin exagerar, sin llevarlo a la exageración, sin llevarlo un poco a defenderlo con vehemencia, pero merecen nuestro recuerdo y merecen que estemos orgullosos de ellos y merece que hablemos de ellos y que la gente conozca lo que hicieron aquella gente hace ya muchos siglos, ¿no? Es un poco el motivo de estas tertulias. Se tienen que dar cuenta que en alguna población, por ejemplo, sin ir más lejos, San Esteban de Gormaz, se levantaban así mirando al otro lado del río, y al otro lado del río a lo mejor se le levantaba un campamento musulmán en mediodía, y amanecían viendo el campamento musulmán al otro lado del río, que querían acabar con ellos. No sé, la situación era así, es que esa era la reconquista, y eso durante 300 años, como has dicho tú perfectamente, y ese era el pan de cada día, no hay más. Entonces, lo que yo he leído porque todo esto no está muy bien documentado, es que Pelayo sí que se revela, algunos dicen porque es que el musulmán quería a la hermana de Pelayo, en fin. Bueno, el caso es que se revela Pelayo y centra su base de operaciones en Cangas de Onís, y desde ahí ya empieza a revelar a otros nobles, empieza a urdir, bueno, pues que se levanta y espera a los musulmanes, porque él sabe que está en una clara situación de inferioridad. Los espera al final de un valle para no ser rodeados y tener el terreno a su favor, ¿no? Sí, bueno, se habla de eso, de que son tácticas muy propias de las tribus de aquella zona, que evidentemente los árabes conocían por completo, porque se metieron allí a la boca del lobo. Habían caído legiones romanas enteras, ¿no? En aquellos valles, en aquellos desfiladeros.
es de imaginar que aquella gente fue a terminar la conquista del norte de la península, y pusieron una serie de impuestos y bueno, fueron a aplacar a estos rebeldes, que creo se oye que fue por un tema de impuestos, por lo que se negaron. Fue un poco el origen de esa rebelión en la zona. Y dijeron, bueno, vamos a estos tíos a meterlos en veredas, y se encontraron con que aquello no era lo que esperaban, ¿no? Y había gente muy dispuesta a defender lo suyo. Fue un pretexto para organizarse militarmente, y bueno, y eso es lo que nos ha llegado. Es decir, las crónicas lo poquito que han hablado las crónicas musulmanas y lo poquito que nos ha llegado de crónicas cristianas se asemejan mucho, aunque fue evidentemente muy exagerado por el número de combatientes. Vaya, se sabe que estas cosas, bueno, pues evidentemente no puede haber miles de combatientes en unas zonas que prácticamente las poblaciones eran cortas y, ya digo, muy diezmadas por las guerras y por las enfermedades. Es decir, un ejército que se podía reunir en aquella época en un momento puntual, tenía 2.000, 1.500 soldados, por una cifra, ¿no? Sí. Así que estaba hablando de pequeños encuentros, pero marcó, ya vamos, de hecho en Covadonga o en ese hecho que ocurrió en Covadonga o cerca de Covadonga, se marcó el punto de inflexión. Y de hecho, bueno, pues en eso es decir, estamos hablando de una historia con pocos datos, pero bueno, me da igual que sea Covadonga, me da igual que sea donde sea. Es decir, ahí se produjo el principio de la reconquista, que ya digo que duró mucho, pero bueno, pues es la referencia. Y vuelvo a repetir: Guadalete 711, Covadonga 722. 11 años no es nada. Luego diremos, la batalla escaramuza o el combate de Covadonga, vamos a dejarlo en combate. El combate de Covadonga sí existió, algo pasó ahí, y la prueba está, que es muy reveladora, y luego la diré. Hay una prueba muy reveladora que sí que algo estaba pasando ahí, y algo pasó ahí que fue el punto de inflexión. Pero antes quería relatar un poco lo que dice la leyenda de la batalla de Covadonga, que es que los tenían ahí. Pelayo se fue a la cueva de Covadonga, ahí a protegerse al abrigo de la cueva y a esperarles allí con sus 300 hombres. Eso sí que parece que todo el mundo está de acuerdo, que eran unos 300 hombres, una cosa así. Y luego hay, bueno, incluso se ha llegado a decir que había 180.000 musulmanes. Los propios musulmanes hablan de unos 10.000, una cosa así. Pero bueno, lo más cercano es que anden por cifras como las que has dicho tú, unos cuantos miles de hombres, pero en ningún caso pasar de unos 5.000 como muchísimo. O sea, reunir 1.000 o 2.000 hombres ya era una verdadera proeza. El caso es que mandan a un, creo que es el obispo Donopas, a dialogar con él, diciendo que los musulmanes eran muy buenos, porque Donopas, que era claro, era obispo, era cristiano, pero bueno, ya por intereses pues ponen al clero pues mal, como el clero vendido y no el verdadero defensor y tal. Pero supone que Pelayo había visto ya una visión de la Virgen que le había dicho que iba a ganar y le había entregado la cruz de la victoria, y bueno, que quería plantear combate. Pero bueno, finalmente allí se refugian y de uno en uno empiezan a vencerles, porque están en una situación de superioridad, y en una de estas que flojean los musulmanes, salen en tromba, que a ver si te recuerda esto algo, salen en tromba, y ahí los musulmanes no saben qué hacer. Bueno, pues salen huyendo todos en desbandada, y es ahí cuando se produce la verdadera masacre, como ocurre en muchos otros sitios. Lo digo porque casualmente hoy es cuando vence Blas de Lezo. Ah, sí, es verdad. Sí, hace tal día como hoy vence Blas de Lezo, porque esto lo estamos grabando el 20 de abril. Es cierto. Y es la misma situación. Es la misma situación. Pues ya que ha dicho, pues viva don Blas de Lezo, es verdad. Que viva. Sí, hoy fue el día que los ingleses se estrellaron contra el castillo de San Felipe de Barajas. Sí. 1700, ¿qué era, güey? 1700, ¿qué? 1741. 41, exactamente. Sí. Hace unos cuantos años que otros españoles también se dejaron en la piel, y vale la pena recordarlo. Bueno,
Pues sí, la verdad que se asemeja mucho. Estos heroicos se asemejan mucho cuando hay inferioridad contra el que te ataca. Y bueno, y bueno, pues esto de Covadonga, evidentemente, como los que nos están escuchando han podido confirmar, no lo estamos inventando nada. Es decir, bueno, pues fue un hecho que hemos contado las pocas referencias que hay, no hay muchas, pero evidentemente existió. Existió puesto me digo, fue un punto de inflexión. De hecho, el gobernador árabe que estaba en Gijón tuvo que salir de allí. Es decir, huyó. Sí. Es decir, salió allí. Salió por pies, dijo, madre mía, que esto no es lo que pensaba. Y entonces, de esto va a dar pie en muy poquito tiempo a la instauración del reino Astur, y es el origen y el embrión de la reconquista y de volver las cosas a su estado inicial. ¿Duró mucho? Bueno, de acuerdo, pero hay que recordar a la gente que este año 1212 se va a cumplir el octavo centenario de la batalla de la Nava de Tolosa. Y realmente que por lo que aquello conllevó es el punto también de inflexión para terminar la reconquista, aunque luego se tardaron muchos años en conquistar Granada y tal, pero realmente el vuelco definitivo se da en la nave de Tolosa. Ahí se acabó la fiesta para esta gente y hoy, este año, quiero decir, pues se cumplen 800 años que nosotros, pues si Dios quiere, iremos a la nave de Tolosa este año con nuestro grupo y invito a la gente que lo haga, que lo recuerde o que lo divulgue, porque es un hecho histórico fundamental en nuestra historia, pero fundamental. Y aquella invasión almohade que venía ya con tintes de recuperar prácticamente toda la península, hasta de llegar hasta Roma, que querían llegar hasta Roma. O sea, es un ejército potentísimo, es derrotado en Despeñaperros, pues por un ejército cristiano con más ganas que otra cosa, es decir, con más fe y ganas que fuerza. Y bueno, aquello se produjo pues este año hace 800 años. En fin, la historia es preciosa, ¿no? Y por eso estamos aquí en Ogoyo, ¿no? Para recordarla y pasárnoslo bien nosotros, y que la gente, bueno, pues la gente que por lo que sea no se haya metido nunca en esos temas, pues bueno, nosotros encantados en que les llegue todas estas noticias, ¿no? Y estos hechos. Realmente es por lo que estamos aquí, que son casi las 12 de la noche, aunque la gente lo escuche a la hora que lo escuche, son las 12, estamos aquí Goyo y yo charlando tranquilamente, nos está pasando muy bien, y bueno, y estamos aquí por afición y no nos mueve otra cosa. Bueno, pues yo creo que ese tema está más o menos cerrado, ¿no, Goyo? Más o menos. Sí, lo único que quería comentar un par de consecuencias que tú alguna ya las has nombrado, que esa situación fue un punto de inflexión que sí que hizo que a otros se animaran y se unieran a la causa, o sea, que sí que reaccionaran de esa manera. Tal es así que algo ocurrió ahí, que los musulmanes ya estaban en Francia dando cera allí, y tuvieron que desviar las tropas, gran parte de sus tropas, para intentar sofocar lo que estaba ocurriendo en el norte de la península. Eso está atestiguado, y eso son números. Eso no son historias inventadas. Algo está ocurriendo, algo ocurrió ahí, algo pasó que hizo sublevarse a toda la cornisa cantábrica. Es cierto, además, mira, se nos quedaba en el tintero. Evidentemente, hablando de el rey hijo de Betiza, el famoso Águila, bueno, el último rey visigodo, que digamos que ya ejerce de rey en un territorio muy pequeño y prácticamente ya reducido a nada, se llama Ardo. Que no sé si este Ardo es hijo o sea, es nieto de Betiza, no lo sé, no quiero decir una barbaridad. Creo que sí, pero no lo sé. Creo que es hijo de Águila primero. Digamos, esa generación se va, esa estirpe de Betiza llega a este Ardo, famoso Ardo, pero mueren en Perpiñán o en Narbona, no recuerdo. Ese ya es el sur de la actual Francia, es decir, que los musulmanes llegan hasta el sur de Francia, y allí es donde estaban estos caballeros civilizados que nos quieren vender ahora algunos personajes. Bueno, esclavizan a todo lo que pillan, mujeres, niños, y pasan a fuego, pasan a cuchillo a todos los hombres de las aboliciones del sur de Francia, que eran digamos, de propiedad de dominio visigodo. Y este rey Ardo, que es el último rey visigodo, digamos, muere en aquellos. Hablamos de 720. Es decir, todas estas tropas que estaban en el sur de Francia, todas estas como decía antes Goyo, van a hacer un movimiento, no siguen hacia el norte, sino que lo que hacen es replegarse e ir a intentar sofocar eso que está pasando, ¿no? en el norte de la península, ¿no? Y es cierto. Se requerían el esfuerzo de guerra, el esfuerzo de conquista que iba hacia Francia,
hasta el reino visigodo, hasta el reino franco, se desvía y va a sofocar o ayudar a esos movimientos incipientes, ¿no?, que están produciendo en el norte de la península. Uh-huh. Sí. Pues no sé, o sea, ya aunque se le nombra Rey Pelayo ya a título póstumo, después tiene un hijo que se llama Fabila, que él lo mata un oso, y después el heredero que no era hijo de Fabila, porque Fabila muere sin descendencia. Ese sí ya es rey de los Astures y nombra a Pelayo a título póstumo rey. Pero bueno, que Pelayo, ahí empieza el capítulo siguiente. Ahí ya empieza el reino de los Astures, que posteriormente sale el de León, y ya del de León sale el de Castilla, y bueno, ya ahí no metemos en otros capítulos, pero bueno, ya eso es tremendo. Eso es tremendo. Claro, sí, es tremendo. Pues nada, José Carlos, yo creo que bueno, hemos tenido aquí un mano a mano, yo creo que bastante interesante. Sí, porque normalmente somos más contertulios y estamos un poquito, decimos, bueno, a ver cómo nos sale esto un mano a mano. Yo creo que queda bien porque como nos gusta y bueno, y si hemos cometido algún error de fechas o nombres, os pedimos perdón. Sí. Pero según ha dicho, estos son porque sé que nos hemos columpiado en alguna cosilla, pero vamos, en líneas generales hemos contado lo que ocurrió y lo que todos debemos de recordar. Ojalá esto lo escuche mucha gente. Sí, porque esto vamos a ver, hay gente, a ver, yo sé que hay algunos contertulios que se preparan las cosas, tal, pero yo hablo casi todo de memoria, o sea, no es por alardear ni nada de eso, todo lo contrario, es que a mí lo que me gusta es tratar la historia de esta manera, no como una obligación, sino de, oye, pues he aprendido esto, o yo recuerdo tal cosa, y que entre todos aportar una situación, y yo creo que es lo que hemos intentado hacer nosotros dos, y creo que ha quedado bastante bien. Y sí, habremos cometido errores, por supuesto, pero me parece que la idea general es qué es lo que importa y cómo eran las situaciones en cada momento, por qué cambian las cosas. Eso yo creo que la gente se lo ha podido llevar. Sí, porque además porque de hecho no hemos dado muchas fechas, es decir, aquí estamos hablando, yo hablo de memoria porque además el tema de visigótico lo hemos tocado en la última excursión del grupo nuestro, y más o menos lo tengo fresco, entonces bueno, pues he metido todo lo que tengo en la cabeza, hemos ido charlando, es decir, que aquí no hay guiones, no hubiera dicho, pues sí, en el tal año, fulanito de tal, en tal engano, tal, el rey cual, estamos charlando y nos salen cosas de la mayoría de memoria y con prácticamente sin guión ninguno, y bueno, y yo pienso que queda mucho más auténtico y que puede ser mucho más audible y que enganche más a la gente. Por lo menos esperamos que sea así, que nuestro trabajo nos lleva, pero vamos, pero lo hacemos muy a gusto. Sí, y que nos perdonen si nos hemos equivocado, pero claro, esta es la charla que hemos tenido, como si la tuviéramos con cualquiera de los oyentes con una cerveza en la mano. Bueno, literalmente con una cerveza en la mano. Pues que viva Don Pelayo, y aprovechando que hoy es el aniversario también, en la fecha exacta, viva Blas de Lezo. Que viva Don Blas. Pues nada, José Carlos, te voy a despedir. Ya saben que pueden encontrarlo en la página pascualvivas.es. A mí me podéis encontrar en Twitter @goyix_salduero o en elguaridadegoyix.com, y a Istocast pues en la página web istocast.com o en Twitter en @istocast y en la página de Facebook, por supuesto. Así que nada, pues vamos a despedirnos, José Carlos, así ya finalmente. Nada, pues gracias a todos por escucharnos, que cuenten todo esto que estamos contando, si les gusta o os gusta, difundirlo por ahí, divulgarlo, que es lo importante, y no os acomplejéis nunca en nuestra historia, y vamos a ver si rendimos homenaje a toda esta gente. Bueno, buenas noches. Pues nada, de Guadalete a Covadonga. Venga, hasta luego, viva Don Pelayo. Semper Fidelis.